Y sobre esta noticia se denunció el imparable contrabando de leche de fórmula proveniente de Venezuela que llega al país colombiano. Y mientras eso sucede en Venezuela, las madres deben hacer largas filas para acudir a la venta ilegal y así asegurar el tetero de sus hijos. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, nos cuenta más. Para una madre es toda una travesía conseguir la leche para sus hijos en Venezuela. ¿Cómo hago para conseguir la leche? Jálame colas y colas, o si no, compra la cara. Los estantes están ocupados, pero con otros productos. La leche a precios regulados escasea. Hay que correr con suerte para llegar al supermercado el día de la semana que corresponde con el número de cédula. Y ese día hay que hacer largas filas. Pero cuando la gente sale de los supermercados sin conseguir los productos que está buscando, apela a otra alternativa, los llamados bachaqueros o revendedores de alimentos. Eso sí, perjudicando su presupuesto. Hicimos un recorrido por Petare, el barrio más grande de Caracas, y aunque es una actividad ilegal, exhiben la leche y otros productos con cautela y la venden hasta por el triple de su precio. Nosotros la compramos a los 50 para revenderla. ¿En dónde? A lo que hacen cola. ¿A cómo tiene la leche? 300. ¿Cuánto? 300. A 2. Está muy cara. 250 calle, pues. Y estos revendedores son solo una parte de la cadena. Explican que ellos no hacen las filas, sino que solo reciben la mercancía de otros. Los dueños de abastos detectan a los revendedores, también llamados bachaqueros. Sí, mucha gente repite. Muchas veces vienen varias veces. ¿Hacen la cola varias veces? Varias veces, exactamente. Para el gobierno todo esto forma parte de la guerra económica en la que involucra a Colombia. ¿Ustedes creen que eso es fortuito? ¿Que no hay mafia de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera? Mientras tanto, el ciudadano común y sobre todo los niños siguen enfrentando las consecuencias de la escasez de productos tan vitales como la leche. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. La Cancillería de la República Dominicana dispuso el cierre temporal de las misiones consulares dominicanas en Haití debido a las agresiones que se han producido en los últimos días por parte de grupos haitianos que, como nos cuenta Jessica Soriano de Noticias SIN, ponen en peligro la integridad física del personal que labora en la legación diplomática. Buenamente, Puerto Príncipe, Veladel, Haitiano y Ancepitre son las comunidades donde están ubicados los consulados que fueron cerrados. Señor presidente, ¿hasta cuándo vamos a estar fuera de Haití? Hablen con el canciller. La medida será hasta tanto el gobierno de Haití disponga de la seguridad necesaria en dotaciones consulares. Para garantizar la integridad física de su personal y con ello alcanzar un desempeño normal de sus funciones. Yo pienso que es una decisión correctísima del gobierno dominicano, pues no solamente es lo que se está viendo, de que esa cúpula de Haití incita a una masa que está pasando la mira una noche. La Convención de Viena de 1961 establece como responsabilidad del Estado receptor disponer de la protección necesaria en las dotaciones diplomáticas. En Haití, lamentablemente, aparentemente no hay gobierno, no hay institucionalidad. Lo lógico es que el gobierno proteja a su gente. Esta información fue dirigida mediante un comunicado por el canciller dominicano a su homólogo en Haití, donde se explica que las agresiones sufridas por las misiones dominicanas en el vecino país han impedido el desenvolvimiento normal de las labores consulares. La Cancillería informó que el gobierno dominicano se mantiene en la mejor disposición de continuar el diálogo bilateral entre las autoridades de ambas naciones, al tiempo que dice esperar que este conflicto se solucione lo antes posible. Jessica Soriano, Noticias SIN. Un colombiano considerado como uno de los mejores paracaidistas del mundo vive un drama desde hace 4 años cuando fue condenado a cadena perpetua en Qatar por narcotráfico. Su familia asegura que es inocente y que se trata de un montaje. Durante cada día yo les grito y les trato de hacer que se relajen un poquito. Él es Juan Pablo Iragorri, considerado como uno de los mejores paracaidistas del mundo. Este experto y deportista, que ha sido instructor militar en 13 países, es famoso por su arrojo y profesionalismo. Pero desde hace 4 años se enfrenta el reto más difícil de su vida. Está condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Qatar. Su familia asegura que Juan Pablo es víctima de un complot en ese lejano país de Asia, a donde llegó como traductor e instructor de saltos en paracaídas. Una de las personas presentes tomó gran interés en mi hermano por ser colombiano. Entonces le empezó a decir que él trabajaba para una persona muy importante, que si les podía ayudar a conseguir cocaína de Colombia para llevar a Qatar. Y le ofreció cocaína. Sin conocerlo, le ofreció cocaína.
Mauricio Iragorri, hermano de Juan Pablo, asegura que él se negó y ahí empezaron los problemas. Lo amenazaron, lo acosaron, hasta lo trataron de sobornar. Parte de la defensa son los cheques que él tiene, la plata que le trataron de entregar. Lo capturaron a la 1 de la mañana cuando él estaba llegando a su casa. Policías sin uniforme, sin un derecho de arresto, sin decirle por qué lo están arrestando, sin leer los derechos. Además, el colombiano habría sido obligado a firmar una confesión que para su familia fue un completo montaje. Él se vino a enterar que uno de los documentos que él firmó era una confesión en árabe declarándose culpable y declarándose narcotraficante. Y con esta y otras supuestas pruebas, Juan Pablo fue condenado por la justicia de Qatar a pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Por qué la familia Iragorri está absolutamente segura de la inocencia de Juan Pablo? La ha habido en muchos países y en muchos lugares donde si quisiera ser narcotraficante sería mucho más fácil empezar que en Qatar, que es un país árabe donde hasta hace unos años antes del arresto de él la pena por narcotráfico era ejecución. El congresista Rodrigo Lara, compañero de colegio de Juan Pablo, asegura que su intrépido amigo, graduado con honores en Inglaterra por la entonces primera ministra Margaret Thatcher, es inocente. Lara reveló un documento en el que las Naciones Unidas expresan su preocupación por la situación de Iragorri. Por la violación de derechos humanos que ha sufrido Juan Pablo Iragorri, no solamente en el proceso, juicio y condena, sino por las condiciones de detención a las que ha sido sometido Juan Pablo. Todos los días pensando. Y una de las personas que más ha sufrido por esta situación es Magdalena Medina, la mamá de Juan Pablo. Sin saber qué le pueda pasar a mi hijo. Eso obviamente me parte el corazón. Soy que no resisto, mi salud está seriamente afectada. El periodista Gustavo Gómez, quien le encomendó su vida a Juan Pablo al saltar con él en paracaídas, envió un mensaje. Veo muchas zonas grises en lo que le está pasando en Qatar y creo que la Cancillería y el gobierno le deben, como a otros colombianos caídos en desgracia en el exterior, toda la atención del caso. En las redes sociales sus amigos, conocidos y alumnos piden su liberación. Hoy, la única esperanza para este padre de familia, según sus allegados, está en manos de la Cancillería colombiana, pues creen que el gobierno podría velar por sus derechos y traerlo de nuevo a casa. ¿Se imagina usted estar en un funeral velando a un difunto que no es el que usted creía? Pues eso exactamente le pasó a la familia Moreno en el suroccidente de Barranquilla, en Colombia, que tuvo un doble dolor: la muerte de uno de sus jóvenes integrantes y darse cuenta que después de que estaban llorando un cadáver desconocido. El dolor de la familia Moreno por la muerte en un accidente de tránsito de Mario, un joven de 21 años, fue tan impactante como la misma noticia de que estaban velando un cuerpo equivocado. Nos damos cuenta que yo abro el cajón, que mi hija me dice: papi, ese no es mi hijo. Yo, ¿cómo que no va a ser Mario? Y miramos, y definitivamente no era. El afectado padre dice que en la funeraria no lo dejaron ver el cadáver de su hijo antes de prepararlo para la velación, por lo que solo alcanzaron a dejar la ropa que querían que luciera, la misma que le colocaron al muerto equivocado. El muerto equivocado tenía la vestimenta de mi hijo, con la que él iba, porque él antes de esto estaba aspirando a la policía. ¿No? Con esa ropa elegante la tenía el otro cadáver. La familia y amigos de los Moreno dicen que lloraron durante varias horas al supuesto Mario y que incluso le dieron todos los homenajes que le tenían programados. Nosotros le teníamos calle de honor, música, aplauso. Había una cantidad de gente y nos trajeron un cuerpo que no era. En la funeraria donde se dio la equivocación, reconocieron el error frente a los familiares. No, que disculpen, no, y eso no es disculpa, porque ustedes están jugando con el dolor de uno. Los dolientes manifestaron que pudieron recuperar el cuerpo de Mario, porque los familiares de la otra víctima aún no lo habían reclamado. En otras noticias, en México, un grupo de aventureros encontró a un alpinista momificado entre la nieve. Por un descuido, uno de ellos vio a este cadáver emergiendo del glaciar. Alpinistas de la Ciudad de México se aventuraron al pico de Orizaba, pero nunca imaginaron que entre la nieve encontrarían un cuerpo humano momificado. Se encontraba dando la circunferencia al cráter. Al pasar por el labio inferior en la cara norte del volcán, resbala uno de ellos y alcanza a frenarse. Y cuando se levanta, ve los restos de cuerpo que están emergiendo del glacial. El cuerpo momificado está a 5.200 metros a nivel del mar. Llegar ahí
resulta sumamente difícil y peligroso. Principalmente cuando no conocen pues lo que son las rutas principales o cuando hay a lo mejor neblina, cuando también caen las nevadas, en veces se borra lo que es el camino. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo presenta un golpe en el cráneo y solo un brazo y la cabeza están expuestos a la intemperie. Según registros anteriores, hace más de 50 años, en este mismo lugar, una avalancha atrapó a varios alpinistas. 2 de ellos nunca fueron encontrados. Una de apellido Tovela y otro de apellido Samaniego, que de Tovela sus padres fueron para España, eran españoles, y que ya nunca se volvió a buscar ya que no se encontraron. Pudiera ser que se tratara de esas personas. El equipo de rescate y guías de alta montaña intentarán rescatar los restos humanos para que la Procuraduría de Justicia en Puebla realice el levantamiento de cadáver y las pruebas que permitan descubrir la identidad de la víctima. Se vuelve casi como piedra por el hielo, todo se desintegra por el frío, pero también al salir a la luz solar empieza a descomponerse de nuevo muy rápido. Entonces también pues va a sufrir algunos desperfectos. Ir con personas capacitadas, a lo mejor en rescate vertical, ya que la parte donde se encuentra son 5.400 metros sobre el nivel del mar, es en la parte de glacial, está muy resbaloso. Y ellos son los que terminarían, yo creo, hacer una especie de autopsia, todo eso, para poder ver cuántos años tiene de estar allí ese cuerpo. Azteca Noticias. Se presentó un accidente impresionante en Fortaleza, en Brasil. Un camión, al parecer, pierde los frenos y se estrella contra un poste y después entra a una tienda donde se lleva todo a su paso. Entre esto, un vehículo, el cual quedó sumergido en una piscina. El conductor de un vehículo perdió el control en la curva y cruzó la carretera en Fortaleza, en Brasil. El camión primero se estrelló contra un poste. Después entró en la tienda y golpeó a un automóvil, el cual estaba estacionado. El vehículo, a su vez, y por el fuerte impacto, se metió en una piscina. El accidente ocurrió la semana pasada, pero las imágenes han sido a conocer hasta ahora. A pesar del daño, afortunadamente, nadie resultó herido. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. B1 Community lanza su primer evento en la playa. Más de 10 atracciones estarán presentes para niños, jóvenes y adultos. El proyecto Resona cada vez más toma adeptos. La importancia del folclore en las nuevas generaciones es tendencia.